Hola, nosotros somos el equipo 4 y está conformado por mi compañera Natalia, mi compañera Vianey, mi compañero Julián y una servidora, Brenda Silén. Nuestra materia es dinámica y control de procesos y a continuación le vamos a hablar de unos temas a continuación. En nuestra tabla de contenido tenemos lo que es nuestra función rampa. Vamos a definirle cada uno de esos criterios. Las entradas cuando es un impulso unitario, cuando están generalizados y cuando son funciones determinísticas. Bueno, para comenzar la función, vamos a explicarles lo que es la función rampa. La función rampa unitaria es una integral de otra función. Esta otra función va a resultar ser como un escalón unitario y esta tiene una utilidad de medir un área sumada bajo la función escalón en la cual esto debe cumplir ciertos criterios. Tenemos que cuando una función es elemental real de un solo argumento, esta es continua y diferenciable en todo su dominio excepto en un punto. Por ejemplo, cuando tenemos esta fórmula que tenemos a continuación, vamos a determinar que nuestra R va a ser una constante real. Siguiente, por favor. Bueno, en otras palabras, si el tiempo de la función es menor o igual a 0, entonces esta dicha integral también va a resultar 0. Pero si el tiempo es mayor que 0, esta integral va a ser igual a 1. Por lo cual, este se va a integrar con respecto al tiempo, como lo podemos ver en la gráfica a continuación, y esto siempre va a ser una constante. Cada que tengamos un punto con respecto al tiempo, va a determinar de una constante. Entonces, la resultante va a ser igual al tiempo desde 0 hasta el tiempo t. Y pues se representa como la manera que vemos a continuación de dicha gráfica, donde tenemos la pendiente R, que como había mencionado anteriormente, esta va a ser una constante. Y pues su habilidad es probar cómo responde el sistema a señales que van a variar linealmente con el tiempo. Siguiente. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, pues la función rampa unitaria la vamos a obtener mediante pues la integral, por lo cual nos va a permitir saber en el estudio todo un circuito o un modelo matemático que en su debido momento se nos puede presentar. Entonces, las ecuaciones diferenciales, integrales, entre otras, nos van a permitir conocer los diferentes tipos de respuesta que existen entre ellas. Entonces, en las reglas, en los criterios, vamos a tener que va a ir desde 0 instantáneamente y se va a necesitar un tiempo para que la señal vaya incrementándose desde 0 al valor que desde un principio se deseó ajustar. En este caso, pues la función rampa la vamos a definir como tenemos a continuación. Entonces, definimos que 0, que cuando la variable es 0, esta va a constar de que t sea menor que 0. Cuando tenemos una integral o una diferencial en sí, pues vamos a tener que 0 va a ser menor o igual a nuestro tiempo y menor o igual a un tiempo 0. Como podemos ver en la gráfica, pues tenemos las explicaciones que estaba dando anteriormente. Siempre cuando el tiempo es 0, esto quiere decir que nuestra fracción rampa escalonada va a ser igual a 1, dependiendo de los criterios que vayamos obteniendo. En clases pasadas llegamos a determinar esta función de transferencia que representa el proceso de un mezclado de primer orden sin tiempo muerto. En funciones de las variables de desviación, hicimos las transformadas respectivas y llegamos a esta relación en donde está en función de la ganancia del proceso y una constante del tiempo.
esa X mayúscula prima de S es la respuesta de variable de salida, y la W prima 2 de S es la transformada de la variable de desviación de la corriente de entrada. Bueno, ahorita como estamos analizando una función rampa, lo que tenemos que hacer es expresar esa modelo de función rampa en nuestras variables que vamos a analizar. Por ejemplo, como vamos a analizar la entrada de una corriente, pues tenemos esa X, lo tenemos que representar con una W, y por la constante, por el tiempo, por otra función de acuerdo a un modelo de la función rampa. Y ahora si aplicamos una transformada de Laplace a esto, tenemos que la transformada de la ecuación 2 nos queda con la ecuación 3, donde A es una constante real. Y ahora si sustituimos esa ecuación 3 en la 1, llegamos a esta expresión en donde ya podemos encontrar el comportamiento de una función rampa con la variable de salida. Pero como necesitamos expresarlo en variables medibles, pues tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace a la ecuación 4 y llegamos a la ecuación 6. Aquí en la ecuación 5 tenemos esa aplicación de la transformada inversa de Laplace. Vemos que hay una fracción con numeradores que son factores. Eso se pueden resolver mediante una descomposición en fracciones parciales y aplicamos la Laplace inversa a todo y llegamos a la ecuación número 6, que ahora esta sí ya está en función del tiempo. Y si graficamos esa función que acabamos de obtener, tenemos esta gráfica que representa en la figura 1. Tenemos la variable de salida con respecto al tiempo sobre A por kappa, que es la ganancia del tiempo, para que tengamos un numerador de 1. Vemos la línea azul, que es la línea del tiempo, y la línea naranja, el comportamiento de esa función que acabamos de determinar, una función rampa. Vemos que mientras aumenta el tiempo, prácticamente hay una variación igual a tau, que es la ganancia del tiempo. Como es constante, siempre va a estar así. Eso se le denomina error en estado estable, porque como la ganancia del tiempo está en función de una variable que está en estado estable, y en este caso la corriente de entrada. Y si seguimos aumentando el tiempo, vemos que el tiempo t tiende al infinito. Vemos que hay un término que se vuelve despreciable, que es el término exponencial, por lo que podemos igualarlo a 0, ya que no hay un efecto considerable a la variable de salida, y nos queda la expresión 7 más reducido para tiempos mayores ya muy grandes.
Entradas en impulso unitario, senoidal, generalizados y funciones determinísticas. El impulso unitario se conoce como un impulso, el cual es como una fuerza infinita. Este tiende a ser en un tiempo determinado que es muy pequeño. Se utiliza en el análisis de sistemas lineales, así como también en sistemas que son invariantes en el tiempo. Esta es una respuesta a un sistema de entrada que proporciona información. Esta información suele ser importante sobre el comportamiento del sistema. Por ejemplo, cuando se aplica un impulso unitario en un sistema, la respuesta tiende a ser como una función del impulso unitario en este sistema. Como se puede ver en la gráfica, se tiene que una partícula es constante y viaja sobre el eje horizontal, hasta llegar a un punto que sea igual a 0. Solamente pasa cuando el otro punto tiende a 0 y vuelve a tener una altura que es igual a este valor. En la siguiente diapositiva podemos ver dos gráficas, las cuales constan de dos casos. El caso general y el caso particular. El caso general está definido por esta fórmula, en donde la variable t y la variable t sub 0. La variable t sub 0 suele ser un punto de disparo. Se suele decir que es matemáticamente igual a una función que es a trazos, en donde si t es igual a 0, tiende al infinito. Y si t es igual a t sub 0, entonces la función valdrá 0. Si se le aplica la transformada de Laplace en la segunda gráfica, queda como la transformada de Laplace del logaritmo natural de t, que tiende a ser igual a 1. Las funciones de entrada generalizadas. Estas se refieren a ser señales de entrada que pueden tener formas complejas y que no se describen mediante funciones matemáticas simples. Estas entradas pueden ser representadas por diferentes tipos de perturbaciones, así como también diferentes tipos de excitaciones que se aplican a un sistema el cual es dinámico. Por ejemplo, están las señales periódicas, que son un tipo de entrada generalizada que es en un sistema dinámico. Estas señales se repiten periódicamente en un tiempo. Estas pueden tomar formas cuadradas, senoides y triangulares, y son utilizadas para estudiar la respuesta de la frecuencia y de las características de resonancia en los sistemas. Determinísticas. En dinámica, las entradas en funciones determinísticas se refieren a las señales de entrada que se utilizan para modelar el comportamiento de un sistema dinámico, además de que estas son funciones matemáticas específicas que describen el comportamiento o los cambios que hay en un sistema. De estas entra un ejemplo, o bueno, la que se usa, que es la función escalón unitario. Es una función que tiene un valor constante antes de un determinado instante de tiempo. Nos quiere decir que estas reflejan, o bueno, no reflejan, sino que representan cambios repentinos en un sistema. Vamos a ver un ejemplo de función escalón unitario. Aquí tenemos respuesta de un escalón unitario de sistemas de primer orden. Tenemos un diagrama de bloque donde tenemos una entrada y una salida. Tenemos que C en función de S la queremos en función de tiempo o en función de T. Entonces tenemos la ecuación 2.3.
Como la transformada de Laplace de la función escalar unitario es 1 sobre s, sustituyendo rs igual a 1 sobre s en la ecuación 2.3. Tenemos que rs es la entrada, entonces como está dividiendo va a pasar multiplicando. Y ponemos o sustituimos lo que es la transformada de Laplace. Ya que tenemos la ecuación, esta se resuelve por fracciones parciales. Y nos queda en la ecuación 2.4 de la siguiente manera, donde tenemos que cs es igual a 1 sobre s menos 1 entre s más 1 sobre t o sobre tau. Al final aplicamos lo que es la transformada de Laplace para tener en función de t. Entonces tenemos que c en función de tiempo es igual a 1 menos la exponencial elevado a 1 elevado a menos 1 entre tau o t. Esto es para el tiempo mayor o igual a 0. También esto se determina como una propiedad importante de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, además de que es la derivada de la función rampa. Y con esto terminamos de parte del equipo 4. Gracias. Aquí tenemos las referencias que utilizamos para este trabajo. Gracias.